Hasta el día de hoy, todas las configuraciones que hemos subido del panel de control NVIDIA, todos los vídeos, han sido referidas a una configuración estándar, ¿vale? Para todos los públicos, del tipo máximo rendimiento o del tipo máximo rendimiento sin pérdida de calidad, pero para todos los ordenadores, una para todos. Y verdaderamente no todos los ordenadores son iguales. Y esto en esta ocasión va a cambiar. ¿Por qué? Porque voy a daros todas las nociones, todas las herramientas a vuestro alcance para que podáis configurar el panel de control NVIDIA para encontrar la mejor configuración que te venga a ti, tu mejor configuración, porque tu PC dista mucho seguramente del resto, de los compañeros del mío, de cualquier otro, ¿vale? Y necesitamos una configuración particularizada. Queremos que cuando alguien entre en YouTube y busque panel de control NVIDIA, este sea su canal de referencia. Bueno, todas y cada una de las opciones que veis aquí pueden variar en vuestros PCs dependiendo de la gráfica que tengáis y si tenéis o no un laptop, ¿vale? Yo os voy diciéndolas por el orden en las que yo me las voy encontrando y si me acuerdo de alguna opción más que no está aquí y que podríais tener vosotros también la voy a ir diciendo. La primera que nos encontramos es el escalado de imagen. Aquí podéis activarlo o desactivarlo. Si lo activáis podréis elegir entre darle un porcentaje de nitidez que va del 0 al 100%, tranquilo que ahora os lo voy a explicar todo mucho mejor, ¿vale? Y aquí marcáis el indicador de superposición que va a decir si el escalado del GPU está funcionando bien o no está funcionando bien. En los drivers 496.76 fue donde introdujeron las mejoras del escalado de GPU y de la nitidez. Las mejoras son que mejorar el algoritmo con un filtro de 6 pasos y 4 escalas direccionales, configuración de la nitidez y el escalado a través del GeForce Experience, que esto antes no se podía hacer, disponibilidad de SK por supuestísimo para los desarrolladores y filtros de nitidez adaptativos para mejorar el rendimiento. ¿Qué hace exactamente el GPU Scaling? Pues lo más sencillo del mundo, lo que hace es renderizar a una mayor resolución según los porcentajes que tenéis aquí y escala la nativa para mejorar el rendimiento. Eso básicamente como hace el DLSS, pero sin toda la tecnología y toda la IA que tiene el DLSS detrás. ¿Cómo funciona esto? Pues cuando activéis el GPU Scaling en el panel de NVIDIA, os vais al juego y tendréis estas resoluciones en función de vuestro monitor. Si tenéis 4K aparecerán estas, 2K estas y 1080p estas. Según la resolución que elijáis, va a renderizar a este porcentaje y escalar a la nativa, ¿de acuerdo? Nos vamos al panel de control NVIDIA y lo activamos como acabamos de ver y tenéis que ponerlo todo a modo pantalla completa en el juego o cambiar la resolución en el panel de control NVIDIA si no es posible hacerlo en el juego, que sí que es posible a través del panel de control NVIDIA. Elegimos la resolución en el juego y el indicador de superposición que va a tener un color verde si escala bien, rojo si no escala y azul si solo funciona el sharpening. Luego en el GeForce Experience podéis habilitar en la escala de imagen y superposición según el botoncito que tenéis para activarlo, ¿vale? Va a parpadear el monitor varias veces, no preocuparos, y una vez que lo pongáis os va a salir un mensaje, bueno, aparte os aparecerán aquí las opciones por si lo queréis hacer a través del GeForce Experience y os va a aparecer un mensaje si queréis o no optimizar el juego. Le vais a decir que no por razones obvias. Y luego a través del Alt F3, que es otra mejora que han implementado, es que nosotros podremos mirar el filtro de Machine Sharpening de la nitidez sobre la marcha en tiempo real. Así vemos cuál es la merma de rendimiento que tiene y cuál es el resultado in-game, ¿de acuerdo? Hasta el día de hoy no se ha pronunciado NVIDIA con respecto a las limitaciones del Machine Sharpening GPU Scaling que ya dio en los drivers 441.08. Las aplicaciones Vulkan y OpenGL ya están soportadas por la nitidez. Antes no se podía. Los monitores HDR con GPUs previas a la arquitectura Turing no soportan escalamiento, el escalado no funciona con VR ni tampoco funciona con el formato JUP 4.2.0, que eso tenéis un vídeo completísimo en el canal. La nitidez no funcionará tampoco con pantallas HDR, como os he dicho antes, solo pantalla completa y en teoría, si le dais a restaurar valores predeterminados, pues el panel de control NVIDIA se borran todos los valores, salvo estos, ¿vale? Que tendréis que ponerlo vosotros a mano de nuevo. Con respecto a Vulkan lo hemos testeado con No Man's Sky y no se podía jugar, sería demasiado borroso, era injugable prácticamente. Luego hemos probado juegos como por ejemplo Forza Horizon, que tiene muchísima calidad, y hemos encontrado entre 20 y 30 FPS de diferencia con el GPU Scaling de ganancia, pero había que poner el Scaling al 67% y la nitidez al 50% para que pudiéramos lidiar un poco con esa calidad gráfica, con esa merma de calidad gráfica, ¿vale? Para que no se viera demasiado borroso y demasiado mal, pero se podía lidiar bien poniendo el Scaling al 67% y la nitidez aproximadamente al 50%, todo hecho en 2K. Con respecto al Battlefield,
hemos encontrado también esa ganancia, incluso utilizando el DLSS, ¿vale? Porque si tenéis posibilidad de poner el DLSS, deberíais poner el DLSS, pues incluso en algunas zonas hemos podido ganar más frames con el GPU Scaling que con el DLSS. Con respecto al Vanguard, que también lo hemos probado, pues quitando el DLSS, con el GPU Scaling hemos encontrado hasta 30 y 40 FPS de diferencia. Con DLSS la cosa cambiaba, ¿no? Pero todo el que no tenga el DLSS y quiera poner el GPU Scaling, pues la verdad es que utilizando un 67% aproximadamente y un 50% de nitidez, va a encontrar que el juego va a ir bastante mejor y la calidad gráfica no va a mermar tanto. Así que como conclusión final, el escalado de imagen, pues para el que no tenga el DLSS creo que puede ser una salida muy interesante. Vamos a partir de cierta base. Todas las opciones de AA que tenéis aquí, yo, si no tenéis un monitor con una densidad de píxeles importante como un QHD+, incluso 2K, 4K, etcétera, yo no las activaría. Esto lo que hace el AA simplemente es quitarte los molestos dientes de sierra que todo el mundo conocemos, ¿vale? Y que a algunos les molestan más que a otros. En juegos que son muy frenéticos, muy rápidos, tipo shooters o competitivos, tú no te vas a parar a mirar el borde de una ventana, de un tejado, ni nada, ¿vale? O sea, no te vas a parar a mirar cómo está terminado. Si estás jugando un juego que es el modo historia o un juego, una aventura gráfica, cualquier cosa de estas que tú quieras disfrutar mucho de la calidad, pues bueno, lo activaría a costa del rendimiento, porque esto tiene un coste sobre el rendimiento, ¿vale? Pero en ese caso yo no activaría ninguna de estas opciones, no os preocuparos que ahora os lo voy a explicar una por una. ¿Qué es el AA muestreado de fotogramas múltiples? Esto es un método de AA solo compatible con aquellas gráficas superiores a la GTX 900. El MFAA está diseñado para proporcionar una calidad de AA similar al MSAA, pero el MFAA lo hace con un coste mucho menor de rendimiento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tendríamos que activar aquí el MFAA y, por supuestísimo, ya que esto está basado en el MSAA, pues no podremos usar ni activar MFAA si el juego no es compatible con MSAA, ya que está basado en este AA, ¿de acuerdo? Una vez que tengamos activado esto, nos vamos al juego, por ejemplo en el Red Dead, activamos el MSAA en el multiplicador que queramos, el 2x, 4x, 8x, el que queramos, y el MFAA va a activar haciendo el doble. Nos va a mostrar el doble de calidad. Un 2x sería un 4x del MFAA automáticamente, ¿de acuerdo? Y sin coste en principio de rendimiento alguno. Pero yo lo recomiendo desactivar por completo por las razones que he explicado anteriormente. Bueno, ahora vamos a explicar tres opciones directamente, que es configuración, modo y transparencia, ya que son las tres íntimamente están relacionadas si activamos o no activamos modo. Si no activamos modo, ninguna de esas dos, ni configuración ni transparencia, la podremos activar, pero si activamos modo, sí podremos tocar estas dos opciones. Voy a explicar primero qué es transparencia. Esto básicamente es para representar objetos pequeños, como hojas de árboles o briznas de hierba en un campo, y los desarrolladores de juegos a menudo lo que hacen es que usan texturas con porciones transparentes, también conocidas como texturas alfa, en lugar de representar cada objeto pequeño como único conjunto de polígonos. El ejemplo clásico son las hojas de las ramas de un árbol, por ejemplo, o las raíces metálicas que estamos acostumbrados a ver en Battlefield. El juego lo que hace es que en lugar de convertir cada hoja o cada eslabón en un objeto complejo y renderizado por separado individualmente, se dibuja un grupo de hojas como una textura única con un efecto de transparencia alrededor de ese grupo de hojas. No sé si me explico bien. No hace hoja por hoja, sino un grupo de hojas o un grupo de eslabones y aplica transparencia a ese grupo y no a cada hoja individualmente, ¿vale? Sobre todo para ahorrar rendimiento. Esto es mucho más eficiente, lo que hacen los videojuegos, ¿no? En términos de reducir la carga de procesamiento, pero también causa problemas. Y es que el suavizado tradicional, el que hablamos siempre, que es el MSAA, no puede abordar la irregularidad y el brillo de los objetos dibujados dentro de la textura alfa. Es decir, yo hago un grupo de hojas, pues no puede abordar ese brillo, esa transparencia que está dentro de ese grupo de hojas. O sea, evidentemente no la puede aplicar de manera individual, lo aplica al grupo. Cuando se establece en desactivado, no se aplica ningún tipo de transparencia adicional a ningún juego a través del panel de control NVIDIA. Esto no evita, por supuesto, que un juego aplique sus propios métodos integrados, si es que existen. Si lo establecemos en multimuestra, si aplicamos multimuestreo, el controlador de gráficos aumentará el MSA de manera que también suaviza sutilmente las texturas alfa a un costo de rendimiento razonablemente bajo, ¿vale? Es importantísimo destacar que esta configuración depende de que el anti-aliasing, el MSAA o el que exista,
¿vale? Estándar, se aplique primero, ya sea dentro del juego o que lo forcéis a través del panel de control NVIDIA. Si no, esto no funciona absolutamente para nada, ¿vale? De la misma manera, la frecuencia de muestreo del AA estándar que se está aplicando debe coincidir con esta frecuencia. Es decir, por ejemplo, si estamos usando 4x en el MSAA en un juego, debes seleccionar aquí 4x, ¿vale? Para que coincida la configuración transparencia con la del MSAA. El modo, como hemos visto en el desplegable, podemos hacer tres cosas: o desactivarlo por completo, o mejorar la configuración de la aplicación, o anular cualquier configuración de la aplicación. Es decir, esto se va a aplicar al AA que tenga el juego. Como hemos dicho antes, si lo tenemos mejorar la configuración de la aplicación, podremos mejorar la transparencia, o podremos aplicarle un multiplicador en configuración que será 2x, 4x u 8x, que tendrá que coincidir con la transparencia, ¿vale? Que yo os recomiendo siempre que cualquier mejora que podamos aplicar dentro del juego se haga en el juego, porque de manera nativa es mucho más compatible, ¿vale? O en el mismo modo podemos forzar la anulación de cualquier AA que tenga el juego, ¿vale? Aunque no tengáis la opción en el juego de poder desactivarlo. Eso haría anular cualquier configuración de la aplicación. Yo todas estas opciones la pondría desactivado por las razones que ya he expuesto al principio, por la densidad de píxeles, porque no merece la pena, porque hay muchos juegos que no notas esos dientes de sierra, pero que si tú quieres tener muchísima calidad y quitar esos dientes de sierra, si los tuvieras en juegos antiguos o estás haciendo pues el modo historia, como ya he dicho antes, pues lo podemos activar. Y también la transparencia, que sepáis que tienen que ser iguales, ¿vale? Vamos con la corrección gamma. Esta configuración está diseñada para ajustar el nivel de brillo de la imagen, para que los bordes suavizados se muestren con un nivel de contraste apropiado. No hay ningún impacto, ¿vale? Tranquilizaros que no hay ningún impacto en el rendimiento para el uso de estas opciones, ¿vale? La principal diferencia que estáis viendo en las dos imágenes que estoy mostrando es que los árboles y las antenas en los tejados son más delgados cuando la corrección gamma está habilitada. Esto puede ser más preciso, pero puede que no sea visualmente agradable para muchas personas. Yo os recomiendo que lo establezcáis en off, ya que parece ser que no tiene ningún impacto en los juegos modernos, que probablemente además ya se están ajustando apropiadamente el brillo y el contraste en las texturas, y en realidad puede causar problemas con la aparición de las líneas finas en juegos más antiguos si esto estuviera habilitado. Vamos con la opción CUDA Cores, ¿vale? Aquí no hay prácticamente nada que explicar. Que sepáis que los CUDA Cores es una arquitectura de computación paralela desarrollada por NVIDIA y diseñada para permitir que el software utilice la potencia de la GPU para tareas informáticas generales y no solo para videojuegos, para gráficos, ¿vale? En esta configuración te permite seleccionar qué GPU o GPUs NVIDIA pueden usarse de los CUDA Cores, así que nosotros lo dejamos en todas. Si tuviéramos aquí más de una gráfica, pues le diríamos de qué gráfica podemos usar los CUDA Cores, y en este caso pondríamos todas. Vamos con una de las últimas actualizaciones del panel de control NVIDIA sobre el DSR, y en este caso sobre el DLDSR. Yo ya publiqué un vídeo y la verdad que fui bastante crítico con el resultado, y yo creo que no me expliqué suficientemente bien, habida cuenta de que los comentarios en el vídeo fueron muy críticos hacia mi persona y hacia mis opiniones, ¿no? Esto lo vamos a entender muy bien con unas diapositivas. ¿Qué es el DSR? Bueno, esto renderiza los juegos a una resolución más alta, por ejemplo de 1080p a 4K, y detallada que la del PC que tengamos nativamente, y luego aplica algoritmos para volver a reducir a la resolución que tengamos, la nativa, y adaptarla a la del monitor. Una vez que activamos el DSR en el panel de control NVIDIA, se os va a activar un escalable del 0 al 33% para suavizar el resultado, porque pueden aparecer dientes de sierra y puede ser un poco molesto, ¿vale? Y esto lo tenéis aquí en DSR suavidad, del 0 al 100%. De entrada tendréis el 33% activado. Pero ¿qué es el DLDSR? Bueno, pues una versión mejorada del DSR que ahora es controlada de manera más eficiente mediante inteligencia artificial. Es decir, un multiplicador de 2,5 puede ser equivalente a un por 4, y esto no es válido para la GTX, ya que utiliza Tensor Cores. En el ejemplo gráfico que tenéis aquí es muy sencillo. Yo, para poder dibujar una brizna de hierba, ¿vale?, en 1080p solo, si intento trazar esta línea, solo encuentro aquí 5 puntos y el resultado será este. Yo intento dibujar esta brizna de hierba de aquí, escalable al máximo, ¿vale? Y veo que para poder dibujarla y que entre dentro de esta línea, pues solo tengo 5 píxeles o 6 píxeles. Si yo lo hiciera en 4K, como veis aquí, al tener más densidad de píxeles, puedo dibujarlo mejor, esa brizna de hierba, como veis aquí. ¿Qué hace el DSR? Bueno, pues escala esa brizna de hierba, esa resolución, a 4K, ¿de acuerdo? De manera que este resultado que veis aquí es el escalado a 4K, y este sería el de
4K nativo. En este caso, prácticamente vamos a poder dibujar toda la brizna hierba entera con respecto a 1080p, porque este es 1080p y este es 4K con el DSR. No nos va a faltar huecos en medio como pasa aquí, y aplicando un filtro gaussiano pues vamos a disimular bastante bien el resultado final respecto a la nativa. Eso es lo que hace básicamente el DSR y el DLDSR de manera más eficiente. A la vez que se introdujo el DLDSR, también se introdujeron algunos filtros, que ya sabéis que con Alt F3 se abre el Freestyle de Live for Experience, a través del cual podemos activar muchos filtros para que cambie la apariencia visual del juego, y se incluyeron el Screen Space Ray Trace Global Illumination, que es conocido como el Ray Tracing, Reshape Filter, ¿vale? También el Screen Space Ambient Occlusion, que enfatiza la aparición de sombras cerca de las intersecciones, es una especie de oclusión ambiental, como bien dice el nombre, y el Dynamic Dove, que aplica un desenfoque de estilo bokeh basado en la proximidad de juegos y le da al juego una sensación un poco más de suspenso, más cinematográfico, ¿vale? Como veis en estas capturas que nos ha suministrado Nvidia, pues tenemos la nativa en 1080p, el DSR a 4X y el DLDSR a 2.25. Al que le sobren frames, ¿vale? Pues se podrá utilizar el DLSR para poder escalar a 4K o a 8K, etcétera, y tener una sensación de juego mucho más nítida. ¿Y qué ocurre en este caso? Yo lo expliqué de manera diferente en el vídeo, y es que, por ejemplo, si lo vemos de esta manera, es decir, si yo escalo a 4K, ¿vale? Con 1080p, con el DSR, ¿vale? Tendré este resultado. Pero si yo escalo desde 1080p, en lugar de a 4K, lo pongo con un multiplicador 4K, que sería un multiplicador de 4X, con un multiplicador que es la mitad, 2.25, voy a obtener mejor resultado incluso que si utilizo el multiplicador por 4. No estoy escalando a 4K, sino a 1620 puntos, que es una resolución menor, pero el resultado va a ser incluso mejor. Vemos perfectamente cómo las líneas que dibujan las letras son mucho más nítidas, y cualquier otro contorno, el faro también es mucho más nítido. Todo es bastante más nítido con el multiplicador 2.25x que con el multiplicador 4x, bastante más nítido, y sin embargo estoy utilizando la mitad. Aquí tenemos que con el DSR obtenemos 108 frames por segundo y que con el DLDSR 143 frames por segundo, y no me hace falta escalar hasta 4K. No necesito escalar a 4K, sino simplemente a 2.25. Quizás esto es lo que yo realmente no me expliqué demasiado bien, ¿no? Yo hice pruebas, y entonces en todas las pruebas que realicé con mi resolución, que es 2K a 4K, y utilicé Battlefield 5, utilicé el GTA 5, utilicé el Tomb Raider, y en todo tuve una caída de frames brutal, que es obvio, ¿no? Que es normal. Por lo menos unos 40 frames. Yo noté diferencia en el Battlefield 5, en este caso, en el modo campaña. Se veía espectacular, eso sí, pero claro, desde mi punto de vista no merecía la pena escalar a 4K y perder 40 frames. Pero mucha gente que quiere jugar a juegos a los modos historia y disfrutar, y tiene sobras de frames, le va a venir una fantástica opción. Si lo activáis, simplemente lo que va a aparecer en el juego es las resoluciones. Pulsáis aquí las resoluciones a las cuales queréis escalar, las marcáis aquí, y automáticamente, si yo marco las del DLDSR, que solamente son estas dos, las que están preparadas para esto, ¿vale? Se me activará la escala del suavizado que tenemos más abajo, ¿vale? Que está aquí, suavizar de DSR, y ya podré poner entre el 0% y el 100%. Vamos ahora con el filtrado anisotrópico. Bueno, el filtrado anisotrópico es una técnica de filtrado de textura, no es lineal, y que ayuda a las texturas para que las texturas parezcan más claras y detalladas. Cuanto mayor sea el nivel de filtrado anisotrópico utilizado, las superficies serán más nítidas y más claras, especialmente cuando aparecen en un ángulo, para que el espectador, por ejemplo como el suelo, las paredes, a medida que se alejan en la distancia, ¿vale? El impacto del rendimiento del filtrado anisotrópico suele ser insignificante en la mayoría de los casos y en la mayoría de las GPUs, ¿vale? El impacto de la calidad de imagen, por otro lado, puede ser bastante significativo si no lo ponemos con respecto a si lo ponemos. Incluso he podido leer algunos foros que hay personas que han activado el filtrado anisotrópico en el panel de control Nvidia y han obtenido resultados más positivos que si lo activaran en el juego. Yo os recomiendo que lo activéis siempre que podáis, ¿vale? A por 16, ya que proporciona una mejora muy notable en la definición de todas las texturas en general, ¿vale? Y el rendimiento es muy pequeño, pero que si queréis sacar el frame del frame, yo nunca lo desactivaría, y al mínimo, por lo menos, al menos lo pondría en por 8, que es lo que suelo poner yo. Normalmente yo suelo poner por 8, por 16, pero nunca lo desactivaría, ¿vale? Bueno, vamos ahora con la opción de filtrado de texturas, ¿vale? Para entender esto, vamos a explicar primero qué es la diferencia LOD, que es la optimización anisotrópica, y la optimización trilineal. Es decir, lo que pongamos aquí va a afectar no a los tres, pero sí a estos dos que tenéis aquí, ¿de acuerdo? La diferencia de LOD va
por separado. Ya sabéis que las texturas son las imágenes que cubren todos los objetos, personajes, superficies, in-game, y estas imágenes bidimensionales se envuelven alrededor de polígonos para crear la ilusión que luego vemos que es de efecto 3D, ¿vale? Entonces, en todos los vídeos lo he explicado de manera diferente y aquí lo vamos a hacer de manera distinta en esta ocasión, dado que vamos a utilizar, aquí hay perfiles predefinidos, que tenemos calidad, alta calidad, rendimiento y alto rendimiento. En función de la que elijamos, automáticamente el panel va a cambiar estas 12 aquí, ¿vale? Pero ¿qué hace la optimización anisotrópica de muestras y la optimización trilineal? La optimización de muestras anisotrópicas, esto lo que intenta es optimizar la técnica que ya hemos explicado anteriormente del filtrado anisotrópico para reducir su impacto en el rendimiento, ¿vale? Si se pone en activado, limita el número de muestras que utiliza cualquier filtrado anisotrópico, por eso lo optimiza, ¿de acuerdo? Pero esto puede resultar en una calidad de imagen ligeramente inferior o pueden salir como artifacts que conocemos o peculiaridades en la imagen que afectan al brillo. ¿Y qué es la optimización trilineal? Bueno, esto quizás sea un poquito más complicado de explicar. Bueno, la optimización trilineal, a diferencia del filtrado anisotrópico, el filtrado trilineal es un método de filtrado de texturas lineal bastante más básico que lo que hace el anisotrópico, ¿vale? Si está activado, lo que hace es que sustituye el bilineal en las texturas, en las partes de las escenas, donde el filtrado trilineal no se considera necesario, y entonces el filtrado lineal, para que lo entendáis, es una forma de filtrado de texturas más baja que la trilineal, pero funciona un poco mejor, por lo que esta optimización puede mejorar el rendimiento a costa de la calidad de imagen. Quita un filtro, para que lo entendáis, y pone otro, ¿vale? Para mejorar el rendimiento, y no se nota demasiado, ¿vale? No hay una diferencia de calidad de texturas detectable entre los dos, ni tampoco hay diferencia en el rendimiento, pero bajo mi punto de vista tendríamos que tenerlo activado, dado que como no hay una diferencia visual y sí puede quitar un filtrado y utilizar otro que es más óptimo, ¿vale? Pues yo lo dejaría activado. De la misma manera, la optimización anisotrópica de muestras también lo dejaría activado para que optimice un poco más el filtrado anisotrópico. Si veis que la calidad se merma respecto a lo que tenéis con el filtrado anisotrópico, ¿vale? Que tenemos puesto por 16 en este caso, si veis que se merma mucho o se ve más borroso, que es lo que puede llegar a conseguir, o se ven pequeños artifacts o afecta el brillo, lo quitáis. La diferencia LOD es un método para afinar los detalles de las texturas, como también hace el anisotrópico, ¿vale? El anisotrópico afina los detalles, se ve más definición, y el LOD hace prácticamente lo mismo, ¿no? El LOD lo que hace es que controla el detalle de la textura, una textura determinada, cuando son usados los mid-maps. Y dice, bueno, ¿y qué son los mid-maps? Vale. Los mid-maps son una serie de texturas que ya están precalculadas, cada una de una resolución determinada, que se utiliza para mejorar el rendimiento, ¿vale? Vale, quedaros en la cabeza que un mid-map se utiliza para mejorar el rendimiento, nada más. Cuando tú miras una superficie cerca de ti, evidentemente, ¿no?, se carga un mapa, MIP, de mayor resolución, porque lo que interesa es que lo que tú ves de frente no tenga mayor resolución que lo que está al fondo, ¿no? Entonces, a medida que se aleja esa superficie, se muestra en su lugar otro map de resolución más baja. Es obvio, ¿no? Lo que se ve al fondo siempre está más difuminado que lo que se ve de frente. Bueno, pues el LOD predeterminado en un juego suele ser a 0, ¿vale? Tenéis la cifra de que va a 0. Pero al usar un valor negativo puede mejorar la nitidez de las cosas que tú ves al fondo, ¿de acuerdo? El sesgo LOD empieza en 0 y algunos juegos lo ponen en negativo, pero esto afecta al rendimiento, ¿vale? Puede mejorar la nitidez de la textura a costa de introducir texturas más brillantes cuando estás en movimiento, y esto quizás en algunas personas pues le puede resultar incómodo, ¿vale? Es mejor usar sí o sí el filtrado anisotrópico para mejorar el detalle que utilizar el LOD. Desafortunadamente Nvidia, cuando presentó esta tecnología, que no podemos evitar en la mayoría de los casos el LOD negativo en muchos juegos. Yo os recomiendo que lo tengáis en fijado, ¿vale? En fijación, para que no haya LOD negativo y para que no afecte al rendimiento. Aunque está demostrado que solo funciona en OpenGL, lo dejamos en fijación por si acaso el panel de control Nvidia puede controlar esto, y así limitamos que el juego meta una diferencia LOD negativa, mejore esa definición al lejos, pero nos afecte bastante al rendimiento. Así que lo dejamos en fijación. ¿Pero qué hace ahora el filtrado de texturas de calidad? Pues son el resultado predeterminado, es decir, si yo pongo alto rendimiento, por ejemplo, pongo alta calidad, automáticamente vais a ver cómo cambia esto. Ya no puedes tocar
optimización anisotrópica y ya no puedes tocar trineal, porque lo que estás buscando es una alta calidad. Por lo tanto, desactiva estas optimizaciones que en teoría nos va a provocar una menor calidad, ¿vale? Si nosotros lo ponemos en alto rendimiento, pues lo que va a hacer es al contrario, ¿vale? Sí nos va a dejar tocar esto, ¿vale? A nuestro gusto, por si queremos activar uno sí y otro no, pero él de manera predeterminada va a activar las dos optimizaciones, ¿vale? Lo vamos a dejar en alto rendimiento para que optimice el anisotrópico y para que optimice el trineal. ¿Que luego queréis cambiar uno de estos dos? Si lo tenéis en alto rendimiento, podéis cambiar uno de estos dos, incluso si lo tenéis en rendimiento, también podréis cambiar a vuestro gusto uno de estos dos, ¿vale? Nosotros dejamos en alto rendimiento porque estamos buscando el frame del frame. Vamos con los fotogramas preprocesados para realidad virtual, que es lo mismo que fotogramas pre-renderizados, opción que desapareció a favor de modo de baja latencia, así que quedaros los que no tengáis el modo de baja latencia, si no tengáis los fotogramas pre-renderizados, porque tengáis una gráfica muy antigua y no aparezca esta opción, ¿vale? Porque vale exactamente para los dos. En términos simples, esta opción controla la cantidad máxima de cuadros que la CPU prepara antes de enviar a la GPU, ¿vale? Para que los procese. El beneficio de tener los datos de los cuadros almacenados en buffer antes de ser preprocesados por la GPU es que ayuda a mantener la GPU constantemente alimentada de frames, suavizando cualquier pequeña variación en los tiempos de renderizado, lo que se traduce en fluidez, ¿vale? Quedaros con que a más frames en la cola, más fluidez. Pero la desventaja de esto es que puede aumentar la latencia, es decir, un retraso en la entrada a través del teclado o del mouse o el impacto resultante en la imagen mostrada, lo que conocemos básicamente como input lag. Las opciones disponibles de esto es utilizar la configuración de navegación 3D, que en la mayoría de los casos si suele utilizar la que ya traiga el juego, o si utiliza la de Windows es 3, ¿vale? O nosotros decirle qué cantidad de fotogramas tiene que pasar antes de que sean procesados. Después de tantísimas pruebas que he realizado, el mejor dato es el 1, pero que esto no es exactamente así, ¿vale? Esto es muy random. Hay juegos en el que 1 va mejor y en el que 4 va mejor. En realidad tenemos que intentar utilizar más cuadros si nuestra CPU es bastante más potente y no está por debajo de nuestra GPU. Si tenemos una CPU que está muy por debajo de nuestra GPU, sí tenemos que utilizar un valor bajo. Y si tenemos una CPU que está por encima o igual o muy cercana al rendimiento que da nuestra GPU, pues utilizamos una velocidad de cuadros más alta. Al ser esto tan random, yo lo que os aconsejo es que lo probéis en el juego en concreto que más juguéis. Yo lo tuve que probar en Battlefield y siempre iba mejor un frame. 1, a pesar de que mi CPU era igual o superior a la GPU, ¿vale? Por eso digo que esto es muy random. Entonces, si no queréis complicaros, lo dejaría en 1, pero yo probaría los dos extremos, es decir, probaría un frames y probaría 4 frames. Vamos ahora con las frecuencias de actualización preferida. Esto es algo que no requiere ningún tipo de complicación, ¿no? Tenéis aquí dos opciones, que es controlado por la aplicación o la más alta disponible. ¿Para qué sirve? Bueno, la primera de ellas es obvio para qué sirve, ¿no? Sino simplemente podréis controlar a través del juego o de la aplicación la frecuencia de vuestro monitor, y la de abajo es que va a anular cualquier configuración de la frecuencia que tenga el juego y le va a poner la más alta disponible. Y bueno, ¿y esto para qué me puede servir, no? En la mayoría de juegos podéis incluir la frecuencia de actualización que queráis, pero hay otros juegos que no te da esa opción y no sabemos en qué opción puede estar configurada internamente, ¿no? Pues esto anularía y pondría la más alta disponible, que en mi caso, por ejemplo, son 240 Hz. Bueno, vamos ahora con una de las opciones más importantes que tenemos en el panel de control NVIDIA, como es el modo de baja latencia, y que vino a sustituir lo que conocíamos como máximos frames pre-renderizados, que ya lo he dicho anteriormente lo que es, y es aquellos frames que son preparados por la CPU antes de que sean procesados por la GPU, ¿vale? Aquí tenemos tres opciones y es activo, desactivado y ultra, pero para que lo entendamos mejor vamos a verlo a través de unas imágenes. ¿Cuándo tenemos que usar una opción y cuándo otra? Bueno, tenemos la primera parte, Low Latency en off. Funcionará con la API DirectX 9 y DirectX 11. Preparará de 1 a 3 frames pre-renderizados. Hemos explicado antes la diferencia entre que sean 1 o que sean más. Cuanto menos frames pre-renderizados, pues tendremos menos latencia. Cuanto más, aumentará la latencia, pero aumentará también la fluidez, ¿vale? Es una diferencia entre uno y otro, y también afecta al rendimiento, por supuesto. Esto está vinculado a la CPU como factor limitante y es la opción que viene por defecto. Por defecto Windows pone 3 frames pre-renderizados, ¿vale? La siguiente opción, Low Latency en On. También depende de la API DirectX 9 y DirectX 11, solo podemos utilizarla con estas APIs, ¿vale? Y prepara un solo frame pre-renderizado, que es lo que yo recomiendo casi siempre, porque es lo que siempre he probado que me va mejor a mí y en la mayoría de los juegos que he probado, sobre todo en Battlefield, y es un frame pre-renderizado, ¿vale? Incluso me da mayor rendimiento, que en teoría, por eso digo que lo probéis, que en teoría cuanto más frames debería irme más fluido, pero
un frames me da menos latencia y además mejor rendimiento, así que yo recomiendo un frames. Low latency en ultra, aquí es donde viene la madre del cordero. Lo que hace Low latency ultra es que nos da el frames justo a tiempo antes de ser procesado, ¿vale? Está vinculado como factor limitante a la GPU, no a la CPU, ¿vale? Y algo muy importante, esto funciona, según Nvidia, no me lo estoy inventando yo, entre un rango entre 60 y 100 FPS. Un ejemplo que puede ser muy bueno, con un juego que tiene un rendimiento realmente nefasto y que siempre va en este margen, puede ser Battlefield. Aquí sí os puede interesar poner el Low Latency en ultra, ¿vale? Pero esto afecta al rendimiento, vais a notar un pelín de bajón de FPS, no mucho, pero algo sí lo vais a notar, ¿vale? Entonces tendréis que elegir off, on o ultra. En mi caso yo recomiendo que elijáis on, ¿vale? Que tenga solamente un frames y solo ponerlo en ultra cuando estéis entre este rango, ¿vale? 60 y 100 y no os importe perder algo de rendimiento a favor de la latencia, ¿vale? Algo que tenéis que saber y que mucha gente me ha dicho que le va mejor con DirectX 12, ¿vale? El Low Latency en ultra, que esto es mentira. O sea, que el DirectX 12, los juegos basados en DirectX 12 y Vulkan, el juego decide cuándo poner en cola el frame y los controladores de gráficos de Nvidia no tienen control sobre esto en absoluto. Por eso existe en este caso el Nvidia Reflex, que está íntimamente relacionado con esto y vamos a ver exactamente, para que no os vayáis de vacío, qué tiene que ver el Nvidia Reflex o qué es respecto al Ultra Low Latency. Nvidia Reflex es la optimización de todos los aspectos del circuito de renderización que tenemos aquí, ¿vale? Que va desde el ratón a la CPU, a la cola de renderización, GPU y el display, para mejorar aún más la latencia mediante un SDK, que todo el mundo sabe que eso es un kit de desarrollo para los desarrolladores, ¿de acuerdo? Y una optimización de los controladores. Con Nvidia Reflex permitiremos a los desarrolladores de juegos que implementen ese modo de baja latencia, por ejemplo, cuando se utilice DirectX 12, ya que el Ultra Low Latency no vale para DirectX 12, y que alinea el trabajo del motor del juego y completa el proceso de renderización justo a tiempo. Lo que hace es que elimina la cola de renderización, ¿de acuerdo? Y reduce la contrapresión, que se crea una contrapresión cuando la cola de renderización está llena, en la CPU en escenarios dependientes de la GPU. La configuración óptima, en este caso entre Ultra Low Latency y Nvidia Reflex, bajo mi criterio y después de todo lo que yo he probado, es esta que os voy a mostrar. Si el juego no es compatible con Reflex, tenemos que activar Ultra Low Latency. Bueno, siempre y cuando tengáis en cuenta que nos mantenemos dentro de los márgenes de frames y que no es de DirectX 12, ¿vale? Que tengáis en cuenta las limitaciones que tiene. El Reflex siempre prevalece sobre el Low Latency, eso es algo que me lo habéis preguntado muchas veces, ¿no? ¿Qué pongo? ¿El Low Latency o el Nvidia Reflex? Si pone el Nvidia Reflex, prevalece sobre el Low Latency. Son incompatibles entre sí, porque trabajan prácticamente sobre lo mismo, ¿vale? En escenarios dependientes de la CPU, tenemos que activar el máximo rendimiento en el panel de control Nvidia, que ahora veremos dónde está, ¿vale? Y en escenarios dependientes de la GPU, yo solamente activaría el Nvidia Reflex, nada más. Bueno, vamos con una de las opciones que yo creo que tenemos un poco abandonadas. Yo creo que algunos de vosotros incluso tendréis aquí más opciones que yo. Yo nada más que tengo máximo rendimiento preferido y también tengo la de normal. Pero vosotros, los que tenéis la serie 10, los que tenéis la serie 20, es muy probable que encontréis otras opciones como adaptable, máximo rendimiento o normal en este caso, ¿vale? Y esto lo que determina es que tu gráfica vaya a lo máximo que pueda dar, a la máxima frecuencia o no. Muchos de vosotros en algunos vídeos me habéis dicho que por qué mi gráfica va, si estoy en el escritorio, a todo lo que tiene que ir. En este caso, si tenéis una gráfica que va a 1766 MHz y estoy viendo Google y la tengo al máximo, ¿por qué? Por esto, porque lo tendréis puesto en el máximo rendimiento preferido o por algunas opciones que ahora os voy a enseñar en una imagen que pueden provocar que la gráfica vaya al máximo sin tener por qué, porque yo no tengo por qué tener la gráfica aquí, estando en el escritorio, al máximo. Aquí en el MSI, como veis, pues tengo a la gráfica a todo meter, a 2040 MHz, que de hecho lo he tenido que bajar, lo tenía a 2055 porque claro, Battlefield ha petado, porque no sabemos por qué con Battlefield peta, y eso quiere decir seguramente que el overclock, el undervolt en este caso yo tengo hecho, no es muy estable, ¿vale? Entonces, pero nunca me ha fallado hasta que no se ha actualizado el Battlefield, o sea, hasta el nuevo parche no me ha fallado nunca, hasta ese momento que ha fallado y he tenido que bajarlo, ¿vale? Pero como veis yo la tengo puesta al máximo. Si yo tuviera en normal, pues entonces el sistema decidiría cuándo ponerla al máximo y cuándo no ponerla al máximo, ¿vale? Y eso va a depender de la opción que tengamos aquí elegida. Vosotros, si ponéis en máximo rendimiento preferido, vaya al máximo siempre. Esto puede evitar problemas de tartamudeo. Si lo ponemos en adaptable, que es la configuración que yo siempre recomiendo si la tenéis, es que mientras tanto no necesite la gráfica más energía,
pues se va a quedar pues en reposo, ¿vale? Bajará su frecuencia, consumirá menos, etcétera, que es lo ideal. Yo no tengo esa posibilidad. Bueno, lo podría poner en normal, que según Nvidia es bastante parecido al adaptable, ¿vale? De hecho, os voy a enseñar ciertos casos que aunque lo pongáis en adaptable, puede ser que veáis la gráfica a todo meter, y son en las siguientes circunstancias. Bueno, como bien digo, si lo ponéis en adaptable en global sería lo ideal, ¿vale? Entonces en juego sí lo pondría yo en alto rendimiento. Cualquier perfil de overclock, como habéis visto que tengo yo, o Underbolt, lo que sea, el MSI Afterburner, el GPU Tweak, etcétera, tenéis que tenerlo apagado. Si lo tenéis encendido, también va a ir a todo meter la gráfica. Y otras aplicaciones con aceleración de la GPU pueden provocar que la gráfica vaya al máximo. ¿Cuáles son estas? Pues perfectamente Google Chrome, el software de Logitech y muchos otros software también tienen opciones que activarían la aceleración de la GPU, y con esto lo que hace es que la gráfica va a toda leche sin que ni siquiera estemos jugando. ¿Qué es la oclusión ambiental? Bueno, esta configuración lo que hace es forzar la Ambient Occlusion, que lo veréis AO en muchos juegos, ¿vale? De forma específica la de Nvidia, que es la HBAO+. Si esto está habilitado, pues los gráficos del juego se mejoran a medida que la luz ambiental pues genera más sombras realistas y agrega mayor profundidad. Sin embargo, esta configuración ya os digo que tiene un impacto alto en el rendimiento. Aquí tenemos varias opciones, que es desactivado, rendimiento y ultra. Evidentemente, si lo ponéis en calidad, pues va a tener la máxima calidad posible. En rendimiento va a hacer uso de la oclusión ambiental de manera más comedida, y desactivado no va a utilizar ningún tipo de oclusión ambiental forzado desde el panel de control Nvidia, ¿vale? Si un juego ya tiene una oclusión ambiental, una configuración en el juego, que podéis encontrar muchas, desde la SSAO, que por ejemplo es la oclusión ambiental del espacio de la pantalla, o la HBAO sin el plus, que es la oclusión ambiental basada en horizonte, el HDAO, que es la de alta definición, hay un montón de ellas, ¿vale? Es mejor intentarlo primero desde el juego, porque la implementación de la Ambient Occlusion generalmente brinda el resultado más limpio, minimiza la posibilidad de fallos en las sombras, y bueno, que lo implementas de juego y siempre va a ser mejor que forzarlo a través del panel de control Nvidia, ¿vale? Lo que nunca debes hacer es combinar el Ambient Occlusion Plus, en este caso, para que lo entendáis mejor, del panel de control Nvidia con el del juego, nunca, ¿vale? Eso trae conflictos. Y habida cuenta del impacto del rendimiento que tiene, y que probado en muchos juegos, pues yo no he logrado diferenciar en muchas ocasiones cuándo está activado y cuándo no, y menos en un shooter que tú vas un poco a lo loco, pues la verdad es que a veces cuesta ver las diferencias, y otras sin embargo igual no tanto, así que yo siempre lo desactivaría. Vamos con la optimización enlazada, algo que muchísima gente no sabe ni que existe siquiera, ¿no? ¿Qué hace exactamente la optimización enlazada? Y es curioso porque esto permite que el controlador descargue ciertas tareas de procesamiento relacionadas con nuestra GPU, la descargue como subprocesos en los núcleos disponibles que tengamos nosotros para mejorar el rendimiento. No he tenido un juego realmente antiguo como para que haya sido desarrollado antes de que la CPU tuvieran múltiples núcleos e hilos, que hubiera sido lo interesante. Yo creo que esto está orientado más bien en ese sentido, ¿no? Pero que en teoría en automático debería poder hacerlo bien, y entonces decidiría la GPU si puede descargar sus procesos en los hilos, en los núcleos que tengamos libres de la CPU. Yo lo he dejado activado porque no he experimentado ningún problema en los juegos que he probado, ninguno. O lo dejáis vosotros, ¿vale? Porque yo lo tengo activado por las razones que es para Battlefield en este caso, ¿vale? Que lo he probado y no me va mal. Entonces yo lo tendría o desactivado o en automático. Bueno, ahora nos encontramos con otra opción referente a las gafas de realidad virtual. Pues básicamente esto lo que hace es que aplica dinámicamente hasta un 8 por máximo de supermuestreo en el centro de la pantalla de las gafas VR, donde el ojo generalmente está enfocado. O sea, aumenta aquí la resolución, digamos, y el resto lo deja con un shading rate normal, ¿vale? Esto está supeditado a la arquitectura Turing hacia arriba, y además tiene que tener un perfil el juego de Nvidia creado y tener MSAA. Si os acordáis que hemos estado hablando en el juego anteriormente sobre el anti-aliasing, pues tiene que estar activado el MSAA y tiene que ser el mismo. O sea, si tú pones el MSAA por 4, por 8, por 2, pues será lo mismo que aplique, ¿vale? Está supeditado a que tiene que estar parejo. O sea, si ponéis por 4, pues aplicará un por 4. Si ponéis por 8, el máximo que va a aplicar es un por 8 en función de cómo tengas tú activado el MSAA. Como veis aquí, el performance, realmente el rendimiento es bastante mayor, ¿de acuerdo? Hemos llegado a 120 FPS con respecto a unos 70. Si tenemos, por ejemplo,
ejemplo, el super sampling normal o el 4x del super sampling de velocidad variable. Tenéis varias opciones a elegir, que está desactivado, siempre activado y adaptable. Como esto también está supeditado a la cantidad de memoria libre que tenga la gráfica, ¿vale? Si tenéis memoria gráfica suficiente y lo ponéis adaptable, simplemente se activará cuando esa memoria sea suficiente para aplicar este super muestreo. Si lo tenemos siempre activado, no va a tener en cuenta si tenemos o no memoria libre en la gráfica y lo va a activar siempre, y esto puede provocar bastantes problemas con respecto a los frames. Yo lo tendría puesto en adaptable para que eligiera y viera cuando es necesario, cuando sea necesario y las circunstancias así lo permitan, aplique ese super muestreo de velocidad variable. Bueno, vamos con la sincronización vertical, que puede ser que a muchísima gente no le interese esto, pero yo creo que tenemos que saber todos cómo funciona y todas las opciones que nos ofrece el panel de control NVIDIA. Esto lo que hace básicamente, todo el mundo lo sabe, es sincronizar la forma en la que presenta la GPU los frames con la frecuencia de actualización de tu monitor. Si no lo hacemos, podemos tener tearing o stuttering, que es el típico microparpadeos o el famosísimo desgarro, ¿vale? Hay varias opciones. Tenemos utilizar la configuración de la aplicación 3D, que en este caso nos guiaríamos por la propia aplicación, en la que vamos a encontrar activado, desactivado y en algunos casos el rápido, ¿vale? Pero a través del panel de control NVIDIA tenemos más opciones, ¿de acuerdo? Lo podemos tener en desactivado, activado, adaptable, adaptable mitad de la frecuencia y rápido. Es una de las pocas explicaciones que NVIDIA ha hecho correctamente, ¿vale? A la hora de explicar qué es la sincronización vertical, lo tenéis más abajo explicado. Si lo tenemos en desactivado, pues la GPU va a renderizar sin restricciones, da igual que los frames caigan por debajo de la frecuencia del monitor o por encima. Esto es lo mejor para el rendimiento y lo mejor para la latencia, pero lo peor para que se muestren desgarros, y pueden existir desgarros si nos pasamos de esa frecuencia, ¿vale? En activado, pues aquí limita la frecuencia del monitor con la forma en que presente los frames, y esta es la forma en la que más input lag vamos a tener y más pérdida de rendimiento vamos a tener, eso sin lugar a dudas. En adaptable utiliza una tecnología exactamente igual que el activado, pero cuando la frecuencia de presentación de renderización de los frames cae por debajo de la frecuencia del monitor, porque todos los monitores tienen un límite, si cae por debajo va a aparecer tearing, ¿de acuerdo? Esto es un poco más comedido en cuanto a rendimiento e input lag que activado, ¿vale? Por razones obvias, ¿vale? Porque por una parte límite, por otra parte no. En la parte de adaptable, pues hace exactamente lo mismo que el adaptable, pero que limita la frecuencia de renderización de la GPU a la mitad de la frecuencia de actualización máxima que tenga el monitor. En vez de, pues, en vez de renderizar a 120, si tuviera el monitor 120, renderizará a 60, por ejemplo. Esto es muy útil, ¿vale? Porque no nos pasamos tantísimo de la frecuencia del monitor para juegos que tengan muy baja velocidad de fotogramas. Y luego la opción mejor, en el caso de que tuvieras que activarla, la que mejor funciona y la que se ha demostrado que tiene mejor rendimiento y encima no tiene tearing, es la rápida. Esto también la GPU renderiza sin restricciones, en este caso igual que si lo tuviéramos desactivado. Lo que pasa que no produce tearing, además, lo que pasa que todos los frames que se presenten por encima de la frecuencia del monitor se omiten. Como se omiten, pues no tienen que sincronizarse, etcétera. Y esto también evita que no haya tearing. Es la forma mejor de todas las opciones que tenemos aquí y la única que recomiendo si tuvierais que activar el V-Sync en el caso de que no tuvierais la posibilidad ni de FreeSync ni de G-Sync, ¿no? Bueno, vamos ahora con una de las últimas incorporaciones que ha hecho también NVIDIA, que nos ha venido bastante bien a muchos de nosotros. Antes nada más que podías activarlo, desactivarlo, y ahora con la nueva actualización de NVIDIA podemos elegir el tamaño que queremos, si lo queremos activar, que va desde 128 megas a ilimitado. Pero ¿cómo funciona exactamente y qué son los sombreadores? Vamos a verlo. Bueno, los sombreadores son programas escritos para implementar, pues, los típicos efectos visuales, ¿no? Que son personalizables además en juegos, que tienen que ver con los efectos de iluminación, con las sombras y con las superficies, ¿no? Estos sombreadores se cargan, se compilan durante las pantallas de carga. Lo podréis haber visto, por ejemplo, yo que sé, en Call of Duty, en otros muchos juegos que pone compilando sombreadores, ¿no? Se compilan durante esas pantallas de carga o durante el propio gameplay, que podéis ver, por ejemplo, que van apareciendo la primera vez que tú ejecutas un juego, ¿vale? Pues se cargan estos sombreadores por primera vez, y si lo haces durante el gameplay verás como, pues, los gráficos del fondo se van cargando poco a poco. ¿Esto en qué repercute? Pues repercute en que tenemos un aumento de la CPU y aparte tenemos una reducción del rendimiento y posible tartamudeo. ¿Qué ha hecho NVIDIA con respecto a estos sombreadores? NVIDIA crea una ubicación de almacenamiento que ha cambiado durante los años. Antes estaba en otro sitio y ahora con la nueva actualización pues está entre dos puntos: users, usuario, el usuario que tengáis, evidentemente,
appdata, pero para acceder a appdata tendréis que poner que muestre las carpetas ocultas. Luego dentro de la appdata tenemos local, NVIDIA, y luego tenemos dos carpetas que es DX Caché y GL Caché. Cuando creamos esta carpeta, pues se aceleran los tiempos de carga de sombreadores precompilados, de manera que se precompila la primera vez y luego cuando ejecutas un juego por segunda vez ya no tienes que compilar estos sombreadores porque ya los tienes en la carpeta y directamente el juego los coge. Esto acelera los tiempos de carga de sombreadores y mejora el rendimiento y evita el microstuttering. Pero ¿cuándo tenemos que activarlo y cuándo no? Y cuando lo tengamos que activar, ¿qué tipo de tamaño tenemos que elegir? Tenemos tres opciones para los sombreadores y solo en una de ellas se recomienda quitarlo, ¿vale? Que sería cuando tengamos una CPU bastante rápida, ¿de acuerdo? Y los sombreadores sean simples, que es un sombreador simple. Yo no te lo puedo explicar así porque no he encontrado documentación al respecto, pero siempre he querido entender y siempre he sido explicado a mis seguidores que pues son gráficos complicados, ¿no? No hablamos de Minecraft, sino gráficos bastante complicados que tengan muchas texturas, muchas sombras, aunque ya Minecraft con el RTX se ha convertido también en un sombreador complicado, ¿no? Y que no tengamos SSD, o que el SSD nuestro sea, por ejemplo, bajo el protocolo SATA, ¿vale? O sea, bajo la interfaz SATA y sean lentos, ¿vale? Esta compilación, al tener el sombreador off, se realiza en tiempo real. Conforme tú vas ejecutando el juego, el sombreador se va cargando en tiempo real, ¿vale? Esta es la única opción, la única posibilidad que yo recomendaría para tenerlo en off. Cuando en on, tenemos dos posibilidades. La primera de ellas, cuando la CPU sea una CPU rápida, también, pero los sombreadores sean complejos y tengamos un SSD rápido. Y cuando tengamos también la VRAM limitada, también es aconsejable cargar de la carpeta que crea NVIDIA, o sea, de activar el sombreador. Esta compilación obviamente no se hace en tiempo real. Y otra opción es que tengamos la CPU lenta, ¿vale? Y tengamos unos sombreadores simples y en M.2 la lectura que va a hacer el juego al M.2 siempre será más rápido, como os he dicho, que si lo procesa él en tiempo real. Ahora solamente hay una única configuración global. Antes podías utilizarla por juegos, por cada aplicación, y ahora es global, ¿vale? Quiero entender y entiendo que antes de que esta actualización se lanzara, el tamaño de la caché del sombreador por defecto era 256 megas, ¿vale? Tenéis que entender también una cosa: llegado el límite de capacidad de la carpeta que estemos renderizando, que estemos compilando, mejor dicho, los sombreadores más antiguos se purgan y dan paso a los nuevos. Si tenemos 256 megas, si tenemos todas las carpetas, si cuando, por ejemplo, una actualización de Battlefield 2042, por ejemplo, que es raro que esté la actualización, se lanza de nuevo, por ejemplo, y no hay espacio en el disco, esa carpeta se borra, ¿vale? Los sombreadores antiguos se purgan y pasan a los nuevos, ¿no? Todo el mundo se va a preguntar que qué tamaño elegimos para los sombreadores de la caché del sombreador, ¿no? Como ya digo antes, yo creo que hasta con 256 megas, que era el estándar de antes, hay más que suficiente. Habéis visto que yo realmente son megas, muy pocos megas los que ocupa las carpetas de los juegos. Esto va a depender también de los juegos que tengáis instalados. Si tenéis una cantidad de juegos ingente, pues habrá un montón de carpetas, pero aún así creo que no vais a notar si tenéis un límite de 256 o 512. Yo lo dejaría particularmente entre 512 megas y 1 giga, ¿no? Bueno, vamos ahora con la tecnología del monitor, y es uno de los últimas opciones que tiene el panel de control NVIDIA en la que hay que detenerse, ¿vale? Aquí tenemos las opciones de actualización fija, que es la tradicional, si no tuvierais ni FreeSync, ni ULMB, ni G-Sync, ni nada de nada, ¿vale? O cuando abráis el desplegable podréis tener varias opciones. En este caso tenéis que elegir o G-Sync o actualización fija. Algo es seguro, ¿vale? La menor latencia posible es que no activéis nada. Aunque tengáis tearing, evidentemente siempre tendrá menos latencia que no activéis nada que si activáis G-Sync o FreeSync. Vamos a ver cómo trabaja el G-Sync y cuál es la configuración óptima que tenemos que utilizar conjuntamente con el V-Sync si queremos. Como bien sabéis, el G-Sync, el rango del G-Sync funciona dentro de lo que te dice el fabricante del monitor. Normalmente la frecuencia máxima de actualización por arriba, ¿vale? Y por abajo llega a ser hasta unos 30 Hz aproximadamente. Que llegado a esta parte, a este límite, a este mínimo frecuencia de refresco, el G-Sync cómo funciona es añadiendo renovaciones duplicadas, ¿vale? Por cada cuadro para mantener la frecuencia de actualización mínima del panel, ¿vale? Por encima de la frecuencia y por abajo hay desgarro completo porque no funciona el G-Sync. Entraría a trabajar el V-Sync, ¿vale? Si lo tenéis activado es en ese momento cuando comienza a trabajar, ¿vale? Y en el rango también trabaja conjuntamente con el G-Sync y ahora vamos a ver cómo lo hace y cómo tenemos que configurarlo nosotros, ¿de acuerdo? Siempre que estemos en el rango, ¿vale? Siempre que estemos dentro del rango tenemos que irnos a la opción de
variaciones del frame time, porque esto es lo que intentamos lidiar cuando tenemos el VSync activado. Si no tuviéramos el VSync activado tendríamos estos problemas. ¿Qué es el frame time? Para que lo tengamos un poco más claro, podemos decir básicamente que es el tiempo de persistencia del frame. Igual que cuando hablamos de los monitores, el MPRT es el tiempo de persistencia del píxel, podemos decir que el frame time es el tiempo de persistencia de cada cuadro por segundo, de cada frame, ¿vale? El tiempo que tarda de renderizar de uno a otro. Este tiempo puede ser mucho o poco, puede estar descompensado, y esas son las variaciones de frame time. Pero ¿qué son los picos de frame time? Interrupciones abruptas de esos frames que son emitidos por el sistema y se manifiestan como un enganche, una pausa ocasional, ¿vale? Que lo veréis muchas veces cuando jugáis, y que generalmente duran de micro a milisegundos, segundos en el peor de los casos. Y esto reduce el frame rate y esto evidentemente pues merma bastante pues la experiencia de juego. ¿A qué se debe los picos de frame times? A un montón de cosas: pantallas de carga, aplicación en segundo plano, configuración ineficaz, el motor del juego, baja RAM, una mala configuración, controladores defectuosos, problemas de compatibilidad, combinación de todo lo anterior, un montón de cosas. Para evitar que cuando haya picos de frame times nos joda un poco la experiencia de juego, entra en actuación el VSync. Si lo tenemos desactivado el VSync, pues va a haber tearing, ¿vale? No va a haber latencia, pero va a haber tearing. Pero si tenemos activado el VSync, sí puede. El VSync lo que hace es que suspende los frames y no añade latencia y nos da esa fluidez que perderíamos si no tuviéramos el VSync activado. Y con el FastSync haría lo mismo que con el VSync, pero con las ventajas del FastSync que hemos explicado anteriormente. Si nos pasamos de la frecuencia, pues al no funcionar el G-Sync y al tener nosotros activado el VSync, pues con el VSync activado nos vamos a encontrar con 1 a 3 frames básicamente de latencia, y con el FastSync tendríamos de 2 a 12 milisegundos de latencia, que es mucho menos que el VSync. ¿Cuál sería la configuración más óptima para que cuando hay estas variaciones de frame time no tengamos estos problemas, y cómo tengo que configurar el VSync para que sea la pareja perfecta con el G-Sync? Lo tenemos aquí abajo, ¿vale? La configuración óptima del G-Sync pues sería G-Sync activado, VSync activado, y tenemos que limitar nuestros FPS 2 o 3 frames por debajo de la frecuencia máxima de nuestro monitor. ¿Dónde lo limitamos? Según los chicos de Adbuster, la forma más adecuada, más eficaz, es en el juego. Y después del juego, por orden, pues en el software que trae, por ejemplo, el MSI Step Partner, que es el RTSS, el Rivatanner de toda la vida. Por ejemplo, si tenemos 100 Hz de monitor, pues limitarlo a 98. Si tenemos 144, limitarlo a 142. Y si tenemos 165, limitarlo pues a 162, ¿vale? Esta sería la configuración ideal con el G-Sync y el VSync. Bueno, vamos con el triple buffer. Esto funciona bien cuando tenemos el VSync activado, pero obviamente no lo activemos cuando tengamos el G-Sync, ¿vale? El G-Sync utiliza un doble buffer de manera nativa, por lo menos hasta donde yo sé a día de hoy, así que lo tendríamos que desactivar por completo. Bueno, y por último tenemos estas dos nuevas incorporaciones que también se pusieron nuevas. Esto no estaba en los antiguos paneles de control de Nvidia. Y tenemos la velocidad máxima de fotogramas, que lo he dicho antes, ¿no? Ahora sí podemos limitar los fotogramas desde el propio panel de control de Nvidia. Simplemente lo podemos activar y elegimos cuántos fotogramas máximos queremos limitarlo, ¿vale? Si tenemos aplicaciones en segundo plano, podremos decirle cuáles son los frames máximos que queremos, a los que queremos limitar esa aplicación que tenemos en segundo plano. Bueno, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Quiero que sepáis una cosa, y además lo digo de corazón, ¿vale? No voy ni a cortar el vídeo aunque salga mal. Este vídeo lo hago única y exclusivamente por vosotros, porque esto no compensa en absoluto la cantidad de horas y las semanas que llevo utilizado para hacer este vídeo, ¿vale? Ya lo he hecho otras veces, ¿no? Pero he buscado más información, me he documentado más imágenes, explicaciones más sencillas. De verdad que no compensa el currazo que lleva el puñetero vídeo, ¿vale? Porque es muy largo. Yo sé que ustedes lo estáis esperando y ya os digo que si no fuera por vosotros, porque siempre, y esta es la esencia del canal, porque siempre estáis esperando este tipo de vídeos, de verdad que ni lo tocaba ni con un palo, porque lleva muchísimo curro. Pero yo quiero desde aquí agradeceros que siempre estéis ahí detrás, que siempre estéis esperando este tipo de vídeos y que por eso me compense echar la de horas que he echado aquí, quitándomela de muchísimas otras cosas para poder traeros siempre lo último de Nvidia. Muchísimas gracias por estar siempre ahí, por haber llegado hasta el final del vídeo, que tiene un meritazo de cojones, la verdad es que sí, tiene mucho mérito llegar hasta el final. Bueno, activad la campanita si queréis recibir notificaciones cuando subo otros vídeos. Estamos en Twitch, aunque ya sabéis que no es mi gran fuerte, pero por lo menos puedo charlar con vosotros y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.